De por qué el apóstol Pablo quería ir y avanzar hacia los lugares donde aún no había sido predicado el Evangelio, porque donde existe una sede del reino de los cielos, que es una iglesia, entonces la gente, nosotros los creyentes, estamos habilitados y entrenados para desarrollar el ministerio a nivel local y aún nacional. En el Departamento Nacional de Misiones tenemos misioneros en los 5 continentes y también tenemos misioneros aquí en Argentina, en las etnias argentinas. Tenemos misioneros en el norte, ya sea en Misiones, en el Chaco, tenemos misioneros en el Delta del Paraná, y también tenemos misioneros en la zona sur. Pero estos misioneros se dedican internamente a proclamar el Evangelio en estas etnias que aún no han sido alcanzadas y están cerca de nosotros. Pero arriba del 50% de la población mundial, estamos hablando alrededor de 5.000 millones de personas, aún no han oído acerca de Jesucristo ni su nombre. Para nosotros es muy común que te digan, ¿conoces a Jesús? Te puedo contar la historia de Jesús. Pero hay gente en el mundo que no sabe quién es Jesús. No saben ni el nombre, no han oído nunca el nombre Jesús, ni en su idioma ni en otro idioma. Por supuesto que tampoco saben cuál es su propósito y qué representa. En el mundo musulmán Jesús es Isa y es uno de los profetas más importantes. Y por eso que se usa mucho el nombre de Isa o Jesús para hablar acerca del plan de salvación. Los misioneros tenemos que entrenarnos para poder sembrar el Evangelio de todas las maneras posibles. Y el formato que tenemos históricamente en el mundo occidental no funciona en ciertas zonas del planeta. Por eso que el misionero debidamente entrenado y preparado y con una clara relación con el Señor cambia de cultura por amor al Señor y por amor a la gente que no le conoce, para que el Evangelio pueda llegar ahí y transformar por completo toda esa región para bien, para reencontrarse con el Creador. Las misiones no son otra cosa que el desarrollo, la extensión del reino de los cielos a lo largo de todo el bloque humanitario. Nosotros, como Iglesia del Señor, hemos tomado la responsabilidad, pero también tenemos la obligación de cumplir en obediencia lo que el Señor dijo: vayan y hagan discípulos hasta lo último de la tierra, predicando el Evangelio, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces toma tiempo. Una vez que ya está la iglesia establecida, se sigue al otro nivel y se sigue al otro nivel y pasamos a todas las zonas. Tanto así que me gustaría escuchar que algunos dijeran de nosotros: estos que han trastornado el mundo entero han llegado también a nosotros, ¿no? Como decían del apóstol Pablo y de los hermanos que llevaban el Evangelio a todas las zonas. Que hablen de nosotros como que hemos llevado el Evangelio de tal manera y difundir el nombre de Cristo, de que no queda lugar que no haya sido conocido el Señor. Hoy tenemos las redes sociales. Cuando con Nancy salimos en el año 96 a la obra misionera, no existían los celulares ni teníamos la más mínima idea que esto alguna vez pudiera existir. Esto no tenía ni siquiera sentido en nuestro cerebro, que aquí se pudiera hablar, mandar mensajes, hacer un streaming, ver tele, todo, leer un libro, lo que se le ocurra. Hoy todo, hoy yo trabajo desde acá más que de la compu. Increíble, la mayoría de la gente tiene uno en su casa y creo que un 50% no lo usa en su total potencial. Pues comience a usarlo para predicar de Jesucristo. En sus estados ponga todos los días algo acerca del Señor y sus amigos lo verán. Pero también usted puede hacer algo más. Hay varios ministerios y me gusta uno que ha nacido desde el seno del DNM, que se llama De tu casa a las naciones. Es un ministerio dentro de uno de nuestros misioneros
que habla que vos podés hacer desde tu casa o una obra misionera en otras partes del mundo desde tus dispositivos. Y hay tanto para hacer, hoy tenemos muchos medios, pero no reemplaza la presencia física del misionero o del predicador o de la iglesia en un lugar donde se necesita ver y experimentar el testimonio, que eso es lo que predica más fuerte que cualquier otra cosa. En definitiva, las misiones no es otra cosa de cumplir el plan y propósito de Dios sin parar, sin cortar, sin desvestirse del testimonio de Cristo, constantemente vestido del testimonio de Cristo para iluminar el entorno donde vivimos y llevar la gracia del Señor a las familias, a los solos, a los acompañados, a los tristes, a los amargados, a quien sea. Porque pueden ser una nación muy feliz porque tienen plata, porque ellos piensan que son felices con dinero, con recursos, como Finlandia y otros países de Europa, que no hay pobres, pero no tienen a Cristo. Entonces no han conocido la verdadera felicidad de tener una relación sana con nuestro Creador. Amén. Así que, hermanos, con Nancy, después que regresamos de España en el 2017, abrimos varias iglesias en Bolivia, trabajamos por 8 años en la selva amazónica, ahí nos pescamos dengue, malaria, tifoidea, etcétera, etcétera. Pero estamos parados, estamos de pie sanos, con llamado, con deseo de buscar a Dios, de seguir sirviendo. Nuestros hijos crecieron en un entorno selvático y aprendieron a contentarse con lo que había. Y lo que había no era poco, solo que no era como en Argentina. Entonces su mente se abrió, su cosmovisión creció y se desarrollaron de tal manera que amaron al Señor y lo aman y también aman su obra, hicieron amigos y tienen corazones sanos, no recordando con añoranza, lo perdí todo por el Señor, por la obra. No, ellos no piensan angustiosamente, ellos dicen gracias, Señor, por la experiencia de haber ido al campo misionero y haber podido ser parte del programa y del propósito de Dios para esa nación, porque así hayan escuchado unos miles el mensaje del Evangelio, esos miles fueron impactados por las vidas también de ellos. Rodrigo y Priscila, yo tuve un cáncer a los testículos a los 16 años y los médicos dijeron que yo no iba a poder ser padre, así que eso es lo que contó mi esposa. Solo que yo voy más al punto, ¿no? Y cuando el Señor me sana, que eso es todo un testimonio que me tomaría un buen tiempo y no lo voy a hacer ahora, cuando el Señor me sana, me dice, tomo tu palabra, porque una de mis oraciones fue, Señor, si tú me sanas, esa oración es desesperada, ¿no? Yo te voy a servir toda mi vida donde tú quieras. Te tomo la palabra, tío, como dicen en España, te tomo la palabra y te voy a llevar a predicar a otro sitio, un poquito más allá de tu tierra. Así que con el tiempo, en el IBRP, me acuerdo, año 87, algunos de ustedes no habían nacido, pero yo en ese lugar escuché al Señor llamándome literalmente. Y cuando tomé una bandera en un culto misionero para orar con un grupo de hermanos, era la bandera de Bolivia, y cuando la tomo con mis manos, tengo una visión literal y el Señor me hace viajar en ese momento por varias regiones de Bolivia y sentía olores y sonidos y colores y veía diferentes personas y yo no creía lo que me estaba pasando. Jamás pensé que Dios me iba a llamar a la obra misionera y menos de tener una experiencia así, pero Dios me llamó y luego el Señor confirma a Nancy y los dos empezamos esta historia preciosa de llevar el Evangelio. Cuando terminamos en Bolivia, años 2005, el Señor nos llama a Panamá y en Panamá fue fundar o refundar, porque había escasamente unos 5 o 6 misioneros y trabajaban la mitad dentro, 2 estaban afuera, uno en Bruselas y otro en Puerto Rico, en República Dominicana. Así que Panamá, teniendo tanta fuerza económica y aunque es la última nación donde las Asambleas de Dios se estableció en América Latina, tiene aproximadamente un poco menos que 4 millones de personas, de habitantes,
y un 55 a 60% de los habitantes de Panamá son creyentes. Imagínense qué tremendo, qué volumen de cristianos, todos orientados buscando a Dios. Los domingos el transporte público solo transporta a la iglesia del Señor a adorar, a los cultos. Es tremendo eso. Allá con unos calores de 36 grados la gente va en corbata, no aprendieron que los tiempos han cambiado. Yo podría haberme venido sin corbata y ustedes no se ofendían, ¿verdad? Porque ya no se usa como antes. Antes había que andar con un traje, ¿no? Pero hoy ya uno anda elegante y no hace falta estar con corbata. Pero en Panamá sí hay encorbatado y con saco, y unos calores bárbaros, pero no importa, ahí se va el culto porque al Señor lo mejor. Gloria a Dios, estoy de acuerdo, pero es medio destemplada la ropa, ¿no? Pero en definitiva la iglesia se mueve. Bueno, viendo ese panorama, pero tan poco amor por la obra misionera a nosotros nos dio a pensar, acá hace falta difundir la misión misionera. Por eso gracias hermana Claudia por lo que hace usted y su equipo en Mar del Plata, que ha preparado también nuestra venida, nuestra gira. Y también constantemente predicar y decir, no bajen los brazos, sigan orando, sigan dando, sigan haciéndose amigos de los misioneros. Amén. Así que gracias por los promotores y los movilizadores. Así que hoy tenemos en Panamá arriba de 60 o 70 misioneros. En aquel momento había 2 afuera, hoy todos están afuera. Hoy todos están fuera de Panamá. Entendió la misión. Organizamos el Departamento Nacional de Misiones y el Señor nos sacó a España. Y Nancy me decía, pero nosotros estamos llamados a Latinoamérica. Bueno, al mundo hispano, le decía yo, porque usted sabe que las charlas internas uno trata de llevarla a la esposa, que es a veces de quedarse, estamos acomodados, y a veces al revés, a veces es la esposa, ¿no? Yo soy muy casero, Nancy es más. Pero en esta ocasión es así, viendo los chicos, viendo que hacía muchos años que estábamos en América Latina, pero no cambiábamos mucho, el idioma era el mismo, solo que la semántica y por ahí los gentilicios. Pues, hermano, de España fue como aprender un nuevo idioma, aunque se hablaba el castellano, se habla, pero un montón de palabras y de gesticulaciones y de gentilicios que nosotros no entendíamos. Al final uno aprende y va para adelante. Y en España se fundó una iglesia en Castilla y León, en la ciudad de Ávila, y ahí están los hermanos gozándose y predicando el mensaje de Jesucristo. Y todo eso se hizo con el esfuerzo de cada uno de ustedes que estuvieron orando, dando y también acompañándonos con su amistad. En esta ocasión estamos aquí para decirles, continúen con nosotros, sigan con nosotros. Estamos en una etapa casi de recta final, no lo sabemos porque el Señor nos puede llamar mañana a su gloria. Pero hasta que Él nos llame estamos programando planes y trabajo en muchas áreas. Por ejemplo, yo estoy a cargo de los 76 misioneros que están desde Estados Unidos al sur de Chile. Todos los días hablando y orando y acompañándolos en todos los programas que ellos están desarrollando. Estoy a cargo también con mi esposa, bueno, Nancy está a cargo de los hijos de misioneros y yo tengo el título, pero ella lo lleva adelante con los adolescentes, ¿no? Es un trabajo muy lindo porque le acompañamos junto a sus papás en toda la dinámica de inclusión y desarrollo en el campo de trabajo y a veces, por ejemplo, un buen porcentaje estudia en el SEADE, que es el sistema de educación del ejército. Entonces estudian en casa. Eso es bueno y no tan bueno porque no se integran a la cultura, no hacen amigos y entonces en el caso nuestro con Nancy los metimos a los colegios del país, ¿no? Porque se hablaba español, así que los chicos tenían amigos de Bolivia, de Panamá y ya en España estudiaron estudios superiores, pero los hijos de misioneros son una especie diferente de personas, porque ellos han nacido en Argentina, crecen en otro país y aunque no se sienten parte de Argentina, son argentinos y se sienten un poco parte del país donde están viviendo, crean una tercera cultura interna
para defenderse, para mantener su equilibrio. Y eso es algo natural, no lo piensan, no lo arman, no lo organizan. Es algo natural que sucede en toda persona que nace en un lugar y que se traslada a otro sitio, crea una tercera cultura. Increíblemente, cuando se juntan entre ellos, parece que están viviendo todo en el mismo barrio, porque se entienden, ¿no? Ahora hay una palabra que no les gusta mucho a ellos, cambio, o viaje, o maleta, o mudanza. No sé si la odian, pero no les gusta mucho, porque vuelven a dejar todo atrás para poder comenzar y no proseguir, comenzar de cero en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, hace poco la familia Crie, después de estar en Ceuta, no sé si más de 12 años ahí, ahora están otra vez en el Cairo, como si fuera acá a la vuelta. Están en el norte de África, pero están en Egipto. Y otro cambio más, pobre Lore es la que quedó con ellos, Lorena, ¿no? Pero ella está feliz con sus padres. Y así cada hijo de misionero. Por ejemplo, la familia Saavedra, todos chiquititos. Bueno, esos van a ser neozelandeses, ¿no? Los 4. Bueno, el último nació allá, ¿no? Sí. ¿Qué fue, nena o nene? Nena. 3 chiquitos así que van a hablar inglés, trasladados a Nueva Zelanda. Y su corazón va a crecer en un ambiente que con el correr del tiempo, como son tan chiquitos, van a pasar a ser pues de ese lugar. Ahora, es interesante que Dios los ha llamado como cuerpo, no al papá y a la mamá, a todos, porque sabe que van a tener hijos, sabe que el matrimonio va a crecer en familia, así que cuando hablamos de hijos de misioneros, hablamos de misioneros también. Los hijos de misioneros no son ni la maleta más pesada, ni el bulto, son misioneros. Entonces cuando pensamos en ello, y en algunos casos llegan a la adolescencia y se ponen rebelditos como están todos los pibes de esa edad, todos los chicos, le entendemos, le acompañamos y de alguna manera preparamos programas anuales para que ellos puedan sentirse acompañados. Bueno, oren por los hijos de misioneros. También estoy a cargo con Nancy de la Oficina Nacional, no solo de las secretarias, de la logística, sino también de la ciberseguridad y de todo el programa de administración. Internamente, bueno, de afuera no se ve, pero para que todo funcione, hay internamente todo un desarrollo, una dinámica que tiene que andar como un relojito, ¿no? Ni siquiera suizo, un relojito celestial, que eso que es óptimo al máximo. Así que hasta hace un tiempo no teníamos ciertos avances, hoy los tenemos y los estamos usando al 100%. Después les puedo contar algunos más detalles, porque de qué manera nosotros trabajamos en el área administrativa. Podemos mandar los recibos por correo electrónico, podemos mandarlos por sobre, bueno, por la legislación tenemos que mandarlos por sobre, pero todo está preparado, está creciendo, tenemos una dinámica interesante que antes no teníamos y esto simplifica y achica. Antes teníamos 6 secretarias, ahora con 3 nos arreglamos, creo que necesitamos una más, o secretario, pero gracias por seguir orando y dando, porque tenemos la agencia hispana más grande del planeta, con la mayor cantidad de misioneros, 252 misioneros en 57 países, y que el Señor nos ayude porque estamos a cargo de 75 etnias no alcanzadas para poder llevar el Evangelio hasta su entorno, dejándolo todo, sacrificándose al máximo y entregándose cada misionero para que el Evangelio crezca. Hoy quiero hablar en los siguientes minutos acerca de un mandamiento que el Señor le reveló a 3 de sus discípulos en la transfiguración. Vamos a San Mateo capítulo 17. Si me dan hasta aquí 15 minutos más, ¿hasta qué hora puedo? Es un peligro eso, pero yo lo voy a medir, que sea tranquilo. Las cositas se paran para entrar en calor un poquito, Bueno, en San Mateo capítulo 17 habla de la transfiguración. Lo ha leído usted muchas veces.
Y yo quiero hacer memoria de un término que el Señor, el Padre, dijo, y ahí es donde se revela, después del bautismo de Jesús, se vuelve a revelar el Señor y hablando. Primero dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en el bautismo de Jesús. Y se revela la Trinidad. Y ahora el Padre vuelve a hablar audiblemente delante de los discípulos. ¿Y qué dice? Vamos a leerlo. San Mateo capítulo 17, ¿lo tienen? Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿A quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué si eran 12? ¿Por qué si eran un montón? El Señor tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Parece ser que eran los de mayor influencia, y de hecho lo eran, en el entorno de los discípulos. Y entonces dice la Biblia, y lo llevó aparte a un monte alto, verso 2, y se transfiguró delante de ellos, no solo. Y esto significa que cambió de apariencia. Y entonces sus vestidos se hicieron blancos como la luz, verso 3. Y aquí les aparecieron Moisés, Elías, hablando con él. ¿Cómo que si Moisés y Elías hacía arriba de 2500 años que en el caso de Moisés, que ya no estaba, y Elías alrededor de 1200, pues ahí estaban Moisés y Elías teniendo una charla, un diálogo? ¿De qué hablarían? Siempre me preguntaba. Bueno, tal vez estarían diciéndole, te podemos conocer, de ti habíamos predicado, de que vendría un Mesías, un Salvador, un Redentor, y ahora te podemos ver, Jesús. No sé, me imagino que ese sería un punto de su charla. No se revela, no dice, así que no se puede predicar de eso. Solamente estoy diciendo, como cuenta propia, qué sería la charla. Y hablaban. Entonces Pedro aquí dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías y hablaron con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Pedro lo interrumpe a Jesús en la charla. Tremendo Pedro. Bueno, muchas veces tenemos buena intención y tal vez no es el momento de intervenir, pero Pedro intervino y dijo, Señor, ¿qué pasa acá? Él le dice, bueno, es para nosotros estar acá, si quieres hagamos 3 enramadas, 3 carpitas, y una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no estaba preparado en todos los procesos de diálogo, él no había pasado por una escuela superior, no sabía de protocolo, él habló, y el Señor no lo retó. Sencillamente intervino el Señor Dios Padre en ese momento, mientras él aún hablaba. Verso 5 dice, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esto lo dijo el Padre. Se revela Dios el Padre y dice, a él oíd. Y establece ese mandamiento. Tenemos que oír lo que Jesús tiene para decir. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que oír? Lo que Jesús tiene para decir. ¿Y qué es lo que Él tiene para decir? Muchas cosas. Por ejemplo, hay 45 enseñanzas a lo largo de los 4 evangelios que el Señor dio, dentro de tantas cientos y miles de enseñanzas que mismo dice el apóstol Pablo, no alcanzarían los volúmenes de la tierra para establecer cada enseñanza y todo lo que Jesús dijo, pero el compilado extracto de lo que necesitamos saber está en la Escritura, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que le llamamos evangelios sinópticos porque son de diferentes ángulos los 4. Bueno, sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, y Juan es un evangelio general. Por eso cuando alguien se convierte a Cristo, le decimos, comience leyendo el libro de Juan, pero yo quiero por Salmo. Bueno, haga así, lea Juan en la mañana y Salmo en la tarde, y todo contento. Y Juan habla acerca de un propósito del evangelio para todas las generaciones y todas las culturas. En definitiva, tenemos aquí un panorama extraordinario. Se ha revelado como un Dios, como Dios, quien es, Jesús es Dios, y el Padre lo respalda diciendo, en Él yo me complazco todo lo que haga,
siento satisfacción, escuchen lo que Él tiene para decir. Así que hay muchas cosas que Él tiene para decir. Hay 45 enseñanzas, como decía yo, extractadas que tengo aquí, que luego se las puedo mandar por WhatsApp para que la compartan. Pero en este momento quiero hacer hincapié a Él oír. El Señor Jesucristo lleva a sus discípulos a un retiro que jamás nadie vivió. No hubo un invitado a diálogo ni a plenaria tan excelente como los que estuvieron ahí. Fue corto, pero fue puntual. Dios Padre fue el invitado principal. Elías y Moisés ahí estaban también invitados. Jesús fue el anfitrión y el orador también principal. Hermanos, yo quisiera haber estado ahí, pero solo llevó a Jacobo, a Pedro y a Juan. Dejó el extracto y entonces hoy podemos ver que aquí tenemos una orden, a Él oír. Terminamos el pasaje y dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y le dijo, levantaos y no temáis. O sea, no hay nada que temer, este es un ambiente seguro. Acá tenemos la gloria misma de Dios. Pero en medio de ese peso de gloria sentimos que nuestro cuerpo se desarma, porque ante la presencia de Dios, nuestro físico no soporta la gloria de Dios. Y ellos sintieron, es como que a mí me gusta pensar que el Señor les permitió que ellos sientan un poco de ese julepe, como decimos por allá, de ese temor, para que sepan que esto va en serio, que esto no es para jugar, que no es una moda, ni esto es una cultura eterna, el reino de los cielos, y es pura santidad. Así que en referencia a eso, dice el Salmo 143:8, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Nosotros necesitamos oír lo que la Escritura tiene para decir acerca de Dios. Y todas las mañanas el principio de nuestro comienzo, de nuestro andar es oír la misericordia de Dios. Cuando usted lee un pasaje, ¿verdad que se goza? ¿Verdad que dice, Señor, me estás hablando? Porque Dios nos edifica a diario, día a día, para entrar a su presencia. Vaya a saber cuándo, pero todos los días nos prepara una vez más, un poco más, para entrar a esa extraordinaria vivencia eterna que tendremos, que es habitar en la eternidad con el Señor. Hazme oír por la mañana, es una oración, es un ruego, es un pedido y también es un deseo que necesitamos tener. Y necesitamos alimentar todos los días la misericordia, porque en ti he confiado. Ha depositado todo su corazón el salmista y nosotros también, para seguir adelante con los desafíos diarios. Tenemos que dividir nuestra mente y nuestra actitud todos los días, porque vamos al trabajo, vamos a la calle, nos encontramos con personas que protestan, que se quejan, que algunos están felices, que otros no quieren, que son antisociales, y nosotros con Cristo en el corazón. Y tratar de establecer el reino de los cielos en ese ambiente no es fácil, pero es posible. Por eso lo primero debe ser oír la voz de Dios en la mañana, para tener todo ese día una carga espiritual, una unción de Dios constante para vencer un montón de situaciones, entre esas, por ejemplo, la queja, que viene devanando a las personas constantemente, tratando de buscar un culpable a todos los males que nos ocurren. No recordando que nosotros tenemos que tener una relación con Dios para sacar adelante nuestra vida. Cuando sacamos adelante nuestra vida, sacamos adelante la familia, sacamos adelante inclusive el barrio, porque nosotros tenemos un testimonio de poder. Este testimonio se evidencia cuando lo sacamos afuera. En alguna ocasión en España le decía a los chicos y a Nancy, bueno, vamos a salir, porque si hoy no salimos, la salvación no sale a la calle, porque no habrá quien dé testimonio. Así que hay que salir en el poder de Dios, en la unción del Santo, lleno de palabra y convicción, con una relación con Dios, y dar a conocer el mensaje de Jesús. ¿Usted lo hace, hermano? Amén. Hágalo en el nombre del Señor, porque de todo eso se nos demandará.
teniendo la ocasión en un país que no te persiguen y no hablaste, tenemos que hablar la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué voces estamos oyendo? Hice un poquito de hincapié recién de la derrota, del fracaso, del descontento, del sistema mundano, secular, que nos lleva de acá para allá, la política y diferentes corrientes. Pero hay una voz que nosotros no debemos dejar de escuchar, que es la voz del Señor. ¿Recuerda hace ratito que leímos? Le dijo a los discípulos, no teman, levántense, no teman. La voz del Señor que trae paz, que trae calma, que trae sosiego, que trae descanso. Amén. Y esa voz es la que te dejará pensar. Cuando uno se encuentra con el Señor, te deja pensar. Es un momento no solo de introspectiva, sino también de una relación espiritual, donde Dios renueva nuestro interior y podemos pensar claramente. No puedo tomar una decisión bajo una presión extrema, pero en la presencia del Señor sí puedo tomar una decisión. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces no le haga caso usted a la voz que no sea la voz del Señor. A Él oír. ¿Qué mensaje necesitamos oír, hermanos? Pues hay varios mensajes. En San Juan 10, 27 al 30 dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, porque conocen al pastor. Cuando escuchamos la voz de Dios muchas veces decimos, ¿cómo? En ocasiones, ¿y cómo se escucha la voz de Dios? No lo vas a entender hasta que pases tiempo en la presencia de Dios. Eso es un aprendizaje personal, una vivencia entre Dios y vos. Al pasar tiempo con Él, entonces vas a entender que Dios te está hablando. Cuando lees la Escritura, Dios te está hablando. Cuando oras, Dios te está hablando. Aunque cuando oramos, tenemos que hacer en la oración algunos silencios para escucharlo también, porque cuando oramos Dios también nos habla. Por eso no oramos solo para bombardearlo a Dios, oramos también para escuchar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que si somos ovejas de su prado y le conocemos al Maestro que nos lleva por pastos frescos y delicados para alimentarnos conforme a un crecimiento como el Señor nos quiere llevar, le vamos a hacer caso en todo, en todo. Estos son tiempos que no se imaginó ninguno de los hermanos de la primera era de la iglesia. No tenían idea que estos tiempos iban a ocurrir. Nosotros tenemos la ventaja de leer la historia. En Hechos se relata la historia de los 30 primeros años de la iglesia en crecimiento. Arrancó con todo el furor. En la primera prédica que predica Pedro, arranca con 3.000 convertidos. Recuerden que no se contaban ni las mujeres ni los niños. Entonces eran 3.000 hombres. Entonces eran como 6 a 7.000 personas que se convirtieron. Después otra campaña que hace una prédica y se convierten unos 5.000. Así que eran como 15.000 en total. Y la iglesia de ser 120 en el día de Pentecostés pasó a ser cerca de 20.000 personas, 18, 20.000 personas. Entonces ya el evangelio corría por todos lados. Tuvo que venir el capítulo 8, verso 1. En el pasaje se relata una persecución extraordinaria donde la iglesia de esa manera entonces se empezó a diseminarse por las culturas y a viajar, a salir, porque la persecución hizo que se fueran de Jerusalén. En Hechos 1:8 el Señor les decía, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria y hasta lo último de la... No dijo de Jerusalén y Samaria, dijo de la tierra. O sea, lo que veíamos recién que decía... lo que se conociera, lo último en la tierra era España, ¿no? Entonces, Pablo quería llegar hasta ahí porque eso era lo que se conocía como lo último en la tierra. No sabían que existía la Patagonia, que nosotros andábamos, bueno, no andábamos, que había un territorio por acá.
Pero sí nos extenderíamos y llegaríamos como extranjeros y peregrinos y poblaríamos este lugar y no sabíamos nada acerca de Jesucristo hasta que los primeros misioneros en América Latina o aquí en Argentina en 1780, 1760, llegó el primer colportor dando vuelta por acá con unos volúmenes de Biblia y tratados y predicando y... ¡Qué duro debe haber sido! Porque él no volvía, no iba y venía, vino y se quedó y daba vuelta por acá y andaba desde la cordillera y bajaba las pampas y es el primer misionero que se conoce que anduvo por aquí y de ahí otras incursiones hasta que un día empezaron a venir masivamente los misioneros de Canadá, Europa, Estados Unidos y establecieron iglesias en todos lados y entre esas llegó a Mar del Plata, gloria al Señor. Por eso usted conoce a Cristo y yo también, porque un misionero de alguna manera impactó a nuestros padres o a nuestros abuelos para que el Evangelio llegue y hoy nosotros decimos, yo creo en Jesucristo, jamás nunca hubiéramos sabido ese nombre, gracias a que alguien vino de un lugar lejano y trajo el mensaje a las pampas argentinas, a las costas argentinas, a las cordilleras de Sudamérica. Hoy lo mismo estamos haciendo con Asia. Recibí en mi estado, no sé si alguno lo tengo de contacto, habrá visto que puse un grupo, dije como grandes amigos y grandes predicadores. Bueno, están viniendo del norte de Irak, no podía decir más nada. Y ahí están, el alemán y la tica, recién llegado. Sí, no se puede decir nada porque hay que cubrir su identidad. Pero ellos están predicando en un lugar donde a los cristianos los matan en la plaza. Y están predicando. Bendito sea el Señor, qué valiente. Qué valiente, qué valientes. Y en poco tiempo van a volver. No es que fueron, hago mi parte, ahora arréglensela. No, van a volver porque hay una iglesia secreta que está creciendo. Así como en China, la iglesia subterránea. Ahora están cerradas las visas para todo el mundo. El que está dentro se queda y si sale no puede entrar. Así que los misioneros que tenemos allá, Saraño, si salen lo pierden todo. Por eso es que no pueden venir y cuentan con la iglesia. Yo escuché a algunos hermanos que dijeron, pero los misioneros no vienen nunca ni mandan cartas. A veces no pueden ni venir ni mandar cartas. Nosotros usamos varios sistemas de chat encriptados y complicados como el Signal, por ejemplo, se usa en Asia. Para poder comunicarnos, ponemos VPN y varios antivirus y cortafuegos para que no nos identifiquen ni a ellos tampoco, y así todo, a veces decimos, hoy no se puede, hoy, mañana sí, o tal vez en la semana que viene. Así que hay que recordar que los misioneros están entregados de tal manera que hasta pueden llegar a perder la comunicación con nosotros. Y le cuento esto porque a veces no se dice. Y es importante que lo sepa. Después me puede preguntar más, que le puedo contar la historia completa, o por lo menos parte de ella, ¿no? Que hay mucho para hablar acerca del proceso de enviar un misionero y mantenerlo en el campo y que quede ahí, porque que llegue al lugar es ya grandísimo. Ahora, que permanezca, hay que hacer todo el esfuerzo posible. Gracias por hacerlo. Quiero continuar con la reflexión y estoy terminando, porque al hablar acerca de Hechos 1.8 tengo que hablar de Hechos 2. Cuando en Hechos 2 viene el advenimiento del Espíritu Santo, bendito sea el Señor, que cuando esto sucede es el cumplimiento de cuando Jesús dijo, yo me voy, pero les voy a enviar al otro Consolador. No pueden sobrellevar todo lo que le tengo que contar ahora, pero Él les va a decir todo lo que yo voy a hablar con mi Padre y se lo va a retransmitir. Así que usted cuando ora diga, Señor, enséñame lo que tú tienes para decirme, revélame tu palabra, abre mis ojos para poder descubrir y ver tu ley, las maravillas de tu ley. Y el Espíritu Santo le contará, no nueva doctrina, porque no hay doctrina nueva, le va a contar alguna y mostrar e iluminar acerca de algunas áreas que ya están escritas y que debe usted saber, en lo personal y en lo comunitario como iglesia. Así que algunos resultados de oír la voz del Señor es que
cuando dice en San Juan 15, 5 al 7, el que permanece en mí, mis palabras permanecen en vosotros. O si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, dice el Señor que podemos pedir todas las cosas que necesitemos. El pedir no es primero, es permanecer primero, es buscarlo, es conocerlo, es amarlo, es tener una relación. Porque separado de mí, dice el Señor, nada pueden hacer, y por eso necesitamos permanecer en su palabra. Amén, hermanos. Al oír la voz del Señor, el Padre nos está diciendo, es la voz confiable, es la voz autorizada para que ustedes puedan crecer, para que ustedes puedan resguardarse, para que ustedes puedan aprender y para que ustedes puedan obedecer. Amén, hermanos. Gloria al Señor. En Zacarías, y con esto yo quiero ya ir bajando la velocidad. Ahí, este es un texto que es el lema de la Unión de las Asambleas de Dios, pero es el lema de cada uno de nosotros. Zacarías capítulo 4, verso 6, dice: entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel. Zacarías era el profeta en ese momento de la restauración. Estaba destruido Jerusalén, estaba destruido todo. Habían pasado aproximadamente 70 años, fueron 2 deportaciones del pueblo, Israel se dividió en 2, Judá por un lado y Israel por otro. Ambos fueron deportados y fue destruido todo, repoblado, y quedó un remanente de ancianos y enfermos. Era una nación en ruinas total, un descampado lleno de animales salvajes, y el Señor había juzgado a Israel por haberse apartado del Señor, de haber estado en la plena gloria y tener el templo que Salomón edificó. Llegaron a una decadencia total por haber abandonado al Señor, que el Señor permitió que de Babilonia llegaran y los deportaran. O sea, ese era un sistema que hacían, sacaban a esa gente y traían a otra para repoblar. Por eso los samaritanos eran una mezcla de ambos. Y por eso los judíos no los querían a los samaritanos. Porque era una mezcla de babilonios y sirios y etcétera. Ni siquiera eran de Babilonia. Porque Babilonia era el sueño asiático, como el sueño americano. Algunos quieren ir a Estados Unidos, ¿no? Era el lugar donde todos querían ir. Así que los de Babilonia no querían salir de ahí. Y llevaban gente de otro lado a ese lugar. Pero cuando el Señor dijo, es tiempo de volver, se cumplió los 70 años, Zorobabel fue llamado por el Señor a edificar la casa de Jehová, el templo. Claro, no en toda su gloria, como cuando estaba el tiempo de Salomón. Todos oraban en dirección a Jerusalén, llorando en las costas. Por eso la gente iba a escuchar los llantos y los lamentos, pero las canciones del pueblo judío, que no se mezcló con el babilonio, y cantaban y lloraban, añorando aquellos años perdidos. Y la gente lo veía como un espectáculo, iba a escuchar cantar a los judíos sus cánticos, sus salmos, de David, de Asaf y de otros. Pero también era una oración: Señor, restáuranos ahora, restáuranos ahora. Y lloraban. Y nosotros en ocasiones decimos, restáuranos, Señor, y no hemos pasado nada de lo que ellos pasaron, ni tampoco las persecuciones que la iglesia de Asia y de África están pasando. No hemos pasado, pero no esperemos a pasar algo así para que el Señor pueda continuar una tarea en nosotros. Impactemos nuestra sociedad, impactemos Argentina con nuestra oración, impactemos nuestro barrio. No importa que sea duro, yo con Nancy hemos vivido en un país duro, en un país difícil, que el 2% nada más de 47 millones, el 2%, y escasamente el 2% son creyentes en España. El 2%, acá somos el 15%. Esto es otra cultura, no estamos hablando de una cultura económica, ni una cultura como nosotros estamos acostumbrados a ver, la gastronomía y la vestimenta,
como es en Italia y en Francia, los perfumes y la ropa. Esta es la cultura del cielo. Nosotros tenemos y poseemos la cultura del cielo que saca al hombre de la perdición y lo pone en una referencia alta con Jesucristo, con Dios, llevándolo a una salvación eterna y completa. Hágalo en el nombre del Señor. Hágalo. Bendito sea el Señor. Así que hoy queda para usted y para mí el desafío de llevar el nombre de Jesucristo para que no solo nosotros oigamos su palabra y le digamos a los demás: